porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. En el mundo ya superamos los 8.000 millones de habitantes y contamos con alrededor de más de 7.000 lenguas. Eso nos da un panorama de diversidad importante, sin contar desde dónde somos. Ciudades, países, continentes. Eso nos tiene que dar un panorama general de la importancia que tiene para Dios el que seamos distintos. Esto es algo que a Él no se le escapó de las manos, sino que lo planificó así. Y así nos quiere, dentro de las diferencias, pero unidos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Mi nombre es David Silva y es todo un gusto que nos acompañen nuevamente en un nuevo programa de La Vanguardia. Cerramos el ciclo Unidad y tenemos como invitado a Chelo Lapachean, representante de la Iglesia Esperanza en la ciudad, pastor de jóvenes, en el cual nos acompañará en un nuevo programa. Como siempre, lo dejamos pensando en esta apertura que tratamos de hacer en cada programa, que ya vayan poniéndose cómodos, buscando, ¿por qué no?, algo para compartir, algo para estar atentos a otro imperdible programa que tenemos para hoy. En la pausa también les recordamos por qué medios se pueden comunicar con nosotros. Pausa y ya venimos. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como La Vanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Bueno, volvemos de esa pausa y tenemos con nosotros al invitado de hoy, que es un invitado muy especial, es una persona muy conocida en el ambiente cristiano juvenil acá en el Uruguay. Tenemos el placer de tener a Chelo Lapachean con nosotros. Bienvenido, Chelo, gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es una alegría poder estar, un privilegio, poder compartir y sobre todo para hablar sobre un tema tan importante y que mueve tanto mi corazón. Así que muchas gracias, David. No, por favor, los agradecidos somos nosotros de que te hagas el tiempo para contribuir a la juventud cristiana y a estar más unidos, que es el tema de esta serie, que seguramente no sabías, te lo voy a decir acá, culmina la serie contigo. Qué responsabilidad, qué responsabilidad. Bueno. Es como patear el último penal, ¿no? El último penal, cuánta presión. Pero no, confiamos en que Dios está en esto y que bueno, que las palabras que salgan desde este lugar, en este humilde espacio, este humilde aporte que queremos hacer como hijos de Dios, les sirva y nos lleve a la acción como les hemos querido decir en los últimos programas que hemos compartido con ustedes. Basándonos en la oración sacerdotal, Chelo, en Juan capítulo 17 puntualmente, ¿qué sensaciones te deja esta oración de Jesús al Padre? Bueno, Jesús en esa oración, después la pueden leer tranquilos también en sus casas, pero Él está hablando y pidiendo por unidad y dice que también sean uno, Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y una cosa que me llama la atención es que Jesús acá está quizás en sus últimos momentos, y cuando uno tiene esa perspectiva de que no queda demasiado tiempo, yo creo que cambia lo que pide y cambia cómo pide las cosas, ¿no? Seguramente uno se concentra en las cosas que son más valiosas o más importantes para uno. Entonces, en este contexto de decir, bueno, voy a hablar de lo que realmente mueve mi corazón, de lo que es importante realmente, Jesús pide que sean uno y quiere decir que es de sumo valor para Él. Y a mí me llama la atención que no dice sean uno para que la vida sea más llevadera, para que ir a la iglesia sea más lindo y tengan más ganas o para que pasen bien. Dice que sean uno para que el mundo crea que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo que me lleva a pensar es que en la unidad de la iglesia está la relevancia del evangelio y del mensaje que tenemos para compartir. Si Jesús ora que sean uno para que el mundo crea
quiere decir que quizás si no somos uno, el mundo difícilmente crea. Por eso creo que definitivamente la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia es algo que tenemos que perseguir de forma constante. Y digo perseguir porque no es algo que se da naturalmente. Exacto. Naturalmente vamos siempre hacia la división, pero tenemos que perseguirlo de forma intencional. Y a veces decimos, ¿no? Bueno, vamos a salir a predicar, vamos a salir a compartir el evangelio. Está excelente, tenemos que hacerlo todos los hijos de Dios, lo hacemos juntos como iglesia. Pero yo creo que el mejor sermón, el sermón más fuerte y el sermón más valioso es vivir y avanzar en unidad. Porque si yo te hablo y predico de un Dios de amor, de un Dios de gracia, de un Dios de perdón, pero quizás en mi corazón vivo criticando, vivo peleando con todos, lo que vas a decir, este mensaje no funciona, o no lo creo, no tiene valor. Ahora, cuando realmente le hablamos a personas que son conscientes que estamos en un mundo que está completamente dividido, polarizado en todo punto de vista social, político, económico, pero cuando alguien ve que a pesar de todas las diferencias que podemos tener, que son naturales como seres humanos, pero podemos avanzar y podemos caminar en unidad, yo creo que eso se transforma en algo súper, súper poderoso y lleva a las personas a decir, te creo. Por eso Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. Así que definitivamente tenemos mucho trabajo por delante y tiene que estar en nuestro corazón perseguir la unidad para en definitiva ser la respuesta a esta oración de Jesús. Amén, amén, Chelo. Es así como decís, ¿no? Me hacías pensar en todo lo que bien decías, en que Pablo decía que somos como cartas, ¿no? Cartas que la gente lee. ¿Qué lectura estamos dando, ¿no? en este aspecto? Y siguiendo con esto, ¿no? Jesús tenía clarísimo que era difícil la unidad, aún en su nombre. Por eso, con cuánta razón le pedía al Padre en esta oración, ¿no? No era algo que haya escapado a su visión, ¿no? Toda esa omnisciencia que es un atributo de Dios y que Él ya había previsto todas las cosas. Y muchas de las cosas dice que incluso antes de la fundación del mundo, si la tendrá clara el Señor Jesús. Y quería seguir con este razonamiento haciéndote la siguiente pregunta, ¿no? O varias preguntas para pensar también con nuestros amigos. ¿Por qué es tan difícil unirnos para evangelizar este mundo, ¿no? ¿Será que no entendemos bien el concepto divino de unidad? ¿Es imposible realmente que avancemos unidos todos desde nuestros diversos lugares? ¿Qué pensás respecto a eso? Bueno, yo pienso que la iglesia definitivamente es el diseño de Dios para traer esperanza al mundo, para compartir el evangelio, y si es el diseño de Dios y Él lo diseñó, no hay errores en ese diseño. Dios definitivamente quería que trabajemos en unidad y es posible y funciona. Obviamente, como decís, claro que se presentan muchos desafíos porque tenemos que buscar la perfecta unidad entre personas que somos completamente imperfectas, como cada uno de nosotros. Y esto hay que tenerlo claro porque a veces hablamos de avanzar juntos. Ahora Jesús no nos pide que nosotros seamos perfectos para poder avanzar juntos. Nos pide que en medio de nuestros errores, imperfecciones y diferencias busquemos la unidad completa. Yo cuando pienso en esto decimos, pero ¿por qué es tan complicado, no? Y Tal cual. Definitivamente lo complicado somos nosotros, somos los seres humanos. Y quizás leemos estos pasajes y realmente en nuestro corazón buscamos la unidad, pero se empiezan a meter deseos personales, se empiezan a meter diferencias por encima de esa unidad que estamos buscando. Entra el orgullo del ser humano, que es algo natural en nosotros. Me gusta decir que no existe la unidad sin humildad. Y eso me parece que pasa en cualquier ámbito y en cualquier vínculo de la vida, no solamente en el cuerpo de Cristo, no solamente ahí. Entonces, si vamos a cualquier vínculo, yo estoy casado. Yo creo que no hay unidad en un matrimonio que está compuesto, y digo el matrimonio porque es un vínculo compuesto por dos personas, y no 50, ni 500, ni 5000, pero si esas dos personas están en desacuerdo o no están dispuestas a escuchar, a ceder, a ser humildes, a cambiar, es imposible que funcione. De hecho, la Biblia también dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Quiere decir que no es un tema de cantidad, sino del espíritu que tenemos. Entonces, creo que tenemos que siempre, como hijos de Dios, ¿no?, empezar a poner en un segundo plano los deseos personales, las posiciones, las posturas, y poner por encima lo que Jesús puso por encima, ¿no?, que es el amor, la gracia, la unidad y la misión que tenemos juntos como iglesia, que en definitiva es la misma para todos. Y claro que en esto es sin sacrificar lo que creemos, sin sacrificar nuestros principios, convicciones, nuestras opiniones. No tenemos que sacrificar eso. Porque Jesús lo que dijo es que sean uno.
no dijo que sean iguales. Exacto. Entonces muchas veces confundimos estas dos palabras tan parecidas, ¿no? Unidad y uniformidad. Por eso la descartamos de lleno, ¿no? Porque el otro jamás va a ser igual a mí. Totalmente. Decimos, es imposible porque jamás vamos a ser iguales. Pero Jesús no nos dijo sean iguales y no sean uno. Y si no, nos entregamos a Jesús, aceptamos el mensaje, te dicen, pasá por acá, tenés que pensar esto, tenés que decir esto, te vestís de esta forma, decís estas palabras, te cortás el pelo de esta manera, entonces somos todos uniformados y somos todos exactamente iguales. No se trata de eso, sino de entender que incluso en las diferencias, porque somos diferentes no por casualidad, porque hay un propósito de Dios en esas diferencias, que es de complemento. El tema es que muchas veces con el espíritu y el foco incorrecto, esa riqueza que hay en las diferencias que podemos tener cuando se complementan se transforma en un foco de división. Porque quizás las enfocamos o las utilizamos de la manera correcta. Entonces tenemos que buscar que esas diferencias con las que Dios nos creó sean algo que potencie la iglesia, que la haga avanzar de manera diferente, que potenciemos las virtudes cada uno de los otros. Y yo creo que sí, es posible, es el plan de Dios. Tenemos que perseguirlo con todo nuestro corazón y de manera práctica también. Exacto. Quiero remarcar cosas que has dicho, ¿no? Porque quieras o no, has tocado temas sensibles en los cuales podemos encontrar capaz la vuelta de rosca, si se quiere, ¿no? A este tema. Hablaste del mensaje, ¿no? Y qué importante es, como bien lo enfatizaste, vivir el mensaje. Porque en el mensaje, como bien lo mencionaste, tenés al perdón, tenés la misericordia, tenés la gracia, y las relaciones humanas necesitan mucho de esto, ¿no? Y más personas cambiadas por ese evangelio que dice que viven, ¿no? Bueno, yo creo que, de nuevo, lo paso a cualquier vínculo, ¿no? Pero una buena amistad está compuesta por dos buenos perdonadores, un buen matrimonio está compuesta por dos buenos perdonadores, y creo que una iglesia sana y una iglesia saludable está compuesta por buenos perdonadores, personas humildes, dispuestas a reconocer que somos todos pecadores, que no hay algunos más que otros, que todos necesitamos la misma gracia, el mismo perdón, Amén. El mismo Jesús. Él es el quien nos dirige también como iglesia y a veces, por más obvio que parezca en el discurso, perdemos el foco cuando lo llevamos a la práctica y tenemos que poner el foco en eso, en Jesús. A Él seguimos, a Él predicamos, a Él compartimos y de nuevo, la mejor forma de predicarlo a Él y si realmente nuestra misión es ir y hacer discípulos, tenemos que desafiarnos de forma individual a poder trabajar por la unidad. Amén. Que así sea, Chelo. Yendo entonces a la práctica que lo acabas de mencionar, quiero remarcar un versículo que tengo acá de toda la oración sacerdotal, que obviamente es para un estudio bíblico, exegético, que no nos va a dar en este programa. Para y tampoco varias series. Es la idea, ni que hablar. Podemos volver constantemente. Pero quiero quedarme con el 21, parte de él, que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y quiero quedarme con eso que vos dijiste al principio, ¿no? Es clara la finalidad, es claro que hay un desafío, hay un regalo, hay una promesa de evangelismo en esa unidad que nosotros simplemente podemos mostrar de una forma visual, si se quiere. Ni siquiera tendríamos que hablar. La gente ve, cuando los vecinos ven una iglesia en el barrio, ¿qué ven? Eso es algo que nosotros deberíamos plantearnos y preguntarnos. ¿Cómo ven a mi iglesia en el barrio en el que estoy? ¿No? Y yendo más al desafío, a preguntarte y seguir pensando juntos, ¿no? ¿Qué testimonio te parece que estamos dando y debemos dar en este aspecto, ¿no? En el que estamos dando actualmente, la iglesia en Latinoamérica, no solo nos escuchan acá en Uruguay, tampoco se siente tan personal, si se quiere, la crítica, ¿no? Pero en el área, digamos, país y también en Latinoamérica, ¿cómo lo ves? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Y qué debemos dar para seguir mejorando? ¿En qué podemos mejorar? Bueno, coincido plenamente en el énfasis que estás dando porque Jesús no ora que sean buenos comunicadores para que el mundo crea, que tengan las mejores estrategias para que el mundo crea, que den lindos sermones para que el mundo crea. Todo eso tenemos que hacerlo y quizás por muchos años la iglesia tiene ese foco y muchas veces se hace bien, hay buenos sermones, hay buenos comunicadores y necesitamos eso. Pero todo ese mensaje que predicamos a través de lindos sermones pierde valor y pierde eficacia cuando no se ve plasmado en unidad a través del cuerpo. Entonces, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos del amor,
cuando hablamos de dejar a un lado nuestros intereses personales para poner los colectivos por encima de todas las cosas, el mensaje cobra valor y se hace relevante cuando somos uno. Y creo que por ahí viene la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea, porque es el sermón más fuerte de todos. Bueno, ¿cómo está la iglesia en relación a la unidad? Evidentemente la iglesia en el mundo es grande, gracias a Dios, y obviamente hablar de la iglesia en el mundo tomaría otra vez varios programas y mucho tiempo, pero me encanta porque es muy fácil llevarlo al mundo, ¿no? Y decir, bueno, la iglesia en el mundo, y oramos por los misioneros en tal lugar, en tal país, y la iglesia. Pero creo que la verdadera unidad, de nuevo, en todos los vínculos, pero también en la iglesia, se demuestra con el que tengo al lado, ¿no? Exacto. Con el que tengo más cerca todos los días. De iglesias locales, ¿no? Con la iglesia local, con las personas que trabajo al lado, porque es muy, muy fácil estar unido. Como organismo. O sentir que estoy unido. Exacto. Y decir, bueno, pero cuando estamos trabajando día a día, y creo que lo que más tenemos que evaluar, podemos hacer un análisis de la realidad de la iglesia, pero creo que una vez más lo que tenemos que analizar, y es a lo que siempre nos lleva la Biblia, es a mirar nuestro corazón, ¿no? Y cómo está nuestro espíritu en relación a esto, ¿no? Cada uno de nosotros hacerse esta pregunta sencilla, pero a ver, más allá de decir a la iglesia le falta esto, le sobra esto, necesitamos, está bien hacer esa reflexión, pero creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos todos los hijos de Dios, empezando por mí, es Amén. ¿Qué estoy haciendo yo por la unidad de la iglesia? ¿O qué cosas quizás estoy haciendo con un corazón sincero? Incluso preguntarle a Dios, preguntarle a otros. ¿Qué cosas estoy haciendo que quizás entorpecen el avance a la unidad de la iglesia? Y de nuevo, puede ser en mi congregación local, con los equipos que trabajo, puede ser en toda la iglesia con mayúscula, como estuviste mencionando. Y de nuevo, tenemos que analizar y buscar que nuestro corazón realmente anhele la unidad. El problema quizás no es la organización o la estrategia o el formato, sino el espíritu detrás de. Y si logramos tener el foco correcto, la perspectiva correcta y el espíritu correcto, creo que habría un cambio radical en lo que respecta la unidad de la iglesia, y me parece que eso es sumamente importante. Es así tal cual lo decís, ¿no? Nosotros tenemos que arrancar, lo hemos dicho en estos programas, ¿no? Todos los cambios grandes que Dios ha hecho en el hombre parten de uno mismo, ¿no? Siempre el orden es de interno a externo. Si no tenemos bien lo interno, es muy difícil que podamos influenciar o ser usados para lo externo. Cerrar preguntándote para algo capaz más locatario, algo que tenés más claro, como lo comentaba en la presentación inicial. Sos líder, servís activamente en tu iglesia Esperanza en la Ciudad, y es una iglesia acá en el Uruguay que tiene la costumbre y la experiencia y si se quiere, la bendición de tener esa visión de trabajar en conjunto, inclusive con otras iglesias, otras denominaciones, en pro de ir a evangelizar, servir, atender al necesitado, ¿no? Tengo el ejemplo acá anotado, el carro de comidas. ¿Cómo es esa experiencia de servir junto con otros hermanos? Simplemente hacer lo que se nos encomendó, ¿no? Seguir con la obra en otros lugares, sin importar que el que tengo al lado vaya a mi iglesia local o no. Bueno, yo creo que uno personalmente tiene que estar agradecido, y me animo a decir esto porque no tiene que ver conmigo ni con mi generación, sino con generaciones atrás. Quizás alguno, y esto va a revelar la edad, pero escuchó hablar de la Carpa de la Amistad, y fue un ministerio que durante más de 30 años se estuvo invirtiendo, yendo a predicar a diferentes pueblos y ciudades de todo el país, de diferentes maneras, y siempre se trabajó con toda la iglesia, en cada ciudad, en cada lugar, diferentes denominaciones, diferentes congregaciones. Y bueno, la iglesia siempre invirtió de sus recursos, de su tiempo, de su energía, de las capacidades para poder invertir en esos lugares. Y hoy en día seguimos y sigo escuchando del fruto de todo eso, y la verdad es que es una bendición enorme. Y eso realmente, de forma personal, me inspira, nos inspira. Y cuando surgió este proyecto del carro, ¿y por qué cuento esto? Y decís, ¿qué tiene que ver la carpa? Porque en realidad quisimos mantener ese espíritu y esa visión de seguir edificando la iglesia, porque en definitiva Dios nos llama a eso, no Amén. Nos llama a edificar ni mi ministerio, ni mi lugar, ni mi posición, ni mi talento, ni mis capacidades. Sí ser responsable con lo que me dio, pero en definitiva Dios nos llama a edificar la iglesia. Y obviamente todos somos parte de una iglesia local, estamos comprometidos con una iglesia local, y eso también es bíblico y es importante y necesario, pero Exacto. entendiendo que somos parte de una iglesia global, y es mucho más que lo que pasa alrededor nuestro, que lo que nosotros creemos, que lo que nosotros vemos, y tenemos que entender una vez más,
no pensamos exactamente igual que todos, pero no es nuestro llamado pensar igual. Nuestro llamado es hacer uno. Entonces, cuando surgió este proyecto del carro, quisimos poder mantener ese espíritu. Y si bien las salidas que hacemos, hoy justo estamos con una presentación y el fin de semana pasado estuvimos saliendo, si bien muchas veces es con organizaciones, con escuelas, gente en necesidad de diferentes lugares, el 90% de las salidas y los proyectos son a través de iglesias locales, de diferentes denominaciones, diferentes congregaciones. Y creo que es simplemente aportar un granito de arena en esto de la unidad de la iglesia y decir, estamos para servirte, estamos para servir a la comunidad, pero estamos para servir a la iglesia y para edificar la iglesia. Y la verdad es que, por la gracia de Dios, la receptividad fue muy buena. No solamente el propósito inicial o primario, que es la ayuda a personas que están pasando necesidad, pero también lo que desprende de eso son conversaciones, es vínculo con otros pastores, son, el acercamiento, que creo que todo eso sigue construyendo la unidad. Y la diferencia que veo, que también me gusta, es que la Carpa de la Amistad salía principalmente por todo el interior del país. Y por ahora estamos orando por permisos para el carro para poder salir a otros lugares del país, pero por el momento tenemos el permiso para Montevideo y Canelones. Y eso hace que estemos trabajando con iglesias de nuestra ciudad, algunas que están muy cerquita, y bueno, que podamos seguir también trabajando y edificando el reino. Una vez más, no se trata de mi lugar, no se trata de lo personal, sino se trata de la misión que tenemos como iglesia, ir a ser discípulos a todas las naciones y no solamente a todas las denominaciones, sino a todas las naciones, y ese es el llamado que tenemos como iglesia, de poder seguir edificando lo que Dios nos dejó. Tremendo, ¿no? Usar todo lo que esté a nuestro alcance, a nuestra mano, para expandir ese mensaje que nos alcanzó a mí, a vos, a todos los que seguramente nos estén escuchando, y a otros, ¿por qué no?, que también estén escuchando y en algún momento de su vida les alcance, están a tiempo. Agradecerte, Chelo, por este tiempo que te has hecho. La verdad que se nos ha ido volando el programa. Ha sido de un ida y vuelta intenso. Pasa rápido. Pero es muy es una buena señal. No, ni que hablar. Esperemos que del otro lado también nos hagan llegar. También. De que haya estado bueno el tema, que haya sido edificante sobre todo, ¿no? Que nos deje algo, que nos deje pensando y que nos lleve a la acción. Queríamos mencionar este ejemplo de la Iglesia de Esperanza en la Ciudad con el carro de comidas, porque es simplemente una idea entre tantas otras que se nos puede ocurrir. Totalmente. Y en las cuales podemos apoyar. A veces no tenés la idea, pero ya con la actitud de querer hacer algo es simplemente arrimarse a hacer algo. Y todos podemos hacer algo por la unidad. A veces creemos que podemos hacer algo si tenemos determinada posición y es verdad que a veces eso puede ayudar o puede dar una voz diferente, pero desde donde estás podés hacer algo por la unidad de la iglesia, por la unidad del cuerpo, con las personas que tenés cerca, en el equipo en el que estás sirviendo en tu iglesia, en el lugar en donde estés, con tus palabras, con tus actitudes, con tus acciones, obviamente además con proyectos, pero de todo punto de vista, todos podemos asumir esa responsabilidad de seguir edificando la iglesia y trabajando en unidad. Amén, amén. Exactamente. Todos tenemos algo para dar porque el Señor nos lo ha dado y nos pidió que multiplicáramos todo eso que Él nos dio. Agradecerte como ya lo había hecho, Chelo, un placer tenerte con nosotros y esperemos que no sea ni la primera ni la última, tenerte en un par más. Muchas gracias, David, también una vez más por la invitación, una alegría poder estar, poder compartir. También gracias a los que están escuchando. A nosotros se nos pasó rápido, capaz que alguno dice se me pasó muy lento, pero bueno, esperemos que también lo hayan disfrutado y de nuevo que el espíritu que se haya transmitido pueda ser de amor y gracia con las personas, con la iglesia, seguir avanzando en eso. Y amén a que no sea la primera. Sí la primera, pero no la última. Exacto. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. No, por favor, a vos. Nosotros nos reencontramos en un nuevo programa de La Vanguardia. Terminamos la serie Unidad. En breve tendrán nuevas novedades de cómo seguimos. Nos encontramos en un nuevo programa. Que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente
Y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.